Les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, abren sus Biblias al libro de los Efesios. Vamos a estar en el capítulo 5. El día de hoy vamos a estar repasando unos versículos que hemos leído ya, del versículo 25, pero ahora vamos a leer hasta el 30, con un enfoque en el 28, 29 y 30. Efesios 5, 25 al 30. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios. Altísimo Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, en adoración, para glorificarte, darte el honor que se merece tu nombre, Padre. Dándote gracias, Padre, por toda buena bendición, Señor, que nos has dado, todo aquello que provees por nosotros. Gracias que nos cuidas, gracias que nos sustentas, Señor, provees por todas nuestras necesidades. Has proveído, Señor, la salvación, proveído por nuestra necesidad más grande. Y gracias te damos por todo ello. Hemos venido a adorarte, a glorificarte. Padre, hemos llegado al momento donde hemos abierto tu palabra, Señor, y la vamos a estudiar. Pido, Padre, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir de ti. Pido, Padre, que por medio del poder de tu Espíritu Santo, obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor, tu santísima voluntad en cada una de nuestras vidas, Padre. Nuestro anhelo, Padre, el poder obedecerte, aplicar tu palabra, Señor. En específico, Señor, que aprendamos, Padre Santo, la importancia de ser esposos a tu diseño, Señor, como tú requieres de cada uno de nosotros. Bendice, Padre, y aclara el día de hoy, Señor, cualquier cosa que entendamos, Señor, acerca de este rol, de este papel, Señor, esto que tú has dejado divinamente instituido por medio de tu soberanía, Padre. Sobre todo, Señor, cualquier cosa que exista ahí de estorbo, Padre, que tú la remuevas, Padre. Queremos salir de este lugar transformados, aunque sea un poco más, Señor, a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Obra en nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, que podemos edificarnos mutuamente por medio de tu palabra. En lo personal te pido ayuda, Señor. Te pido las fuerzas, te pido la capacidad. Te pido que me des palabras, Señor, clara, entendible, que pueda predicar yo de una manera elocuente, una manera, Señor, en la cual genuinamente pueda proveer edificación mutua, Señor. Que mis hermanos y hermanas crezcan y que yo crezca en Cristo igual, Padre. Te damos las gracias, Señor, por estas oportunidades. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, varias veces me recordé que tenía que bajarle a la intensidad de las luces. Así es que estoy un poquito encandilado ahorita, pero pues ahí veremos cómo le hacemos. Nos encontramos en medio de una sección en la epístola a los Efesios que está tratando con un enfoque en la sumisión en el hogar. Si ustedes se acuerdan, el versículo 18, Pablo hace un llamado a que no nos embriaguéis con vino, ¿verdad? Que no seamos influenciados por ninguna sustancia, sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, este versículo es bastante clave, es bastante importante porque he hecho el argumento que cualquier cosa que nosotros hagamos como cristianos solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El creer solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El entender las cosas divinas solo es posible por medio del Espíritu Santo. El aplicar esas verdades solo es posible por medio del Espíritu Santo. Pero ahora llegamos a una sección específica donde se hace la mención porque estamos tratando cosas que, si todos somos honestos, cuando hablamos del matrimonio hablamos de cosas difíciles. Tal vez existen la posibilidad de que estando ciegos, enamorados, entramos al matrimonio sin entender que verdaderamente pues son dos pecadores que están decidiendo hacer la vida juntos bajo un techo.
una receta bastante fácil para proveer por nosotros caos, para proveer por nosotros dificultad. Pero el plan de Dios es que las cosas no permanezcan así. Llegando a Cristo es centrarnos en su palabra, aplicar su palabra para que entonces podamos empezar a vivir en la armonía, la cual Él ha pretendido desde el inicio que existiera en el matrimonio antes de la caída. Entonces vamos a empezar a considerar todas esas cosas. Hemos visto el mandato de la mujer, ahora estamos en lo que Dios pide del hombre. Y pues hermanos, siendo hombres, les dejo saber que no hay pelos en la lengua. Hay un estándar muy alto al cual debemos adherirnos. Hay un estándar muy difícil, pero como veremos y lo volveré a repetir, no es excusa para no hacer lo que Dios pide de nosotros. Después del versículo 18, leemos unos versículos un poquito más adelante y llegamos al versículo 21, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos llama a someternos los unos a los otros. Entonces, ahora de ahí vemos un llamado, ¿verdad?, a que entre la iglesia tengamos por prioridad a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo, tener por prioridad sus necesidades espirituales, un enfoque que nuestros hermanos y hermanas en Cristo vayan avanzando en la fe, incluso que nos cueste a nosotros, ¿no? Esto es algo sacrificial, poner las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo sobre las propias. Y ahora Pablo hace un ajuste o cambia el enfoque al hogar, ¿verdad? Entonces hemos tratado una vez más con las esposas, ahora trataremos con el esposo, pero estamos hablando en sí, en cómo se ve esa sumisión entre la pareja matrimoniada. Ahora sí quiero aclarar, el esposo absolutamente tiene una responsabilidad de someterse a su esposa juntamente como la esposa lo tiene para con su esposo. La sumisión se ve muy diferente. La sumisión de la esposa hacia su marido nos habla y nos establece un orden establecido en la creación de liderazgo, un orden de literalmente el hombre y la autoridad que Dios le ha dado en el hogar. Ahora, no lo explico para que no confundamos que es exactamente la misma sumisión que el hombre le debe a la esposa. No es así. El hombre se le ha dado el papel de liderazgo, se le ha dado el papel del proveedor, se le ha dado el papel de el pastor en su hogar. Entonces, la manera en que los esposos se someten a las esposas es amándolas como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo ahora ha entrado a aclarar cómo se ve eso. A pesar de que Cristo, el creador de todas las cosas, el dador de la ley, el salvador del mundo, es quien es, aún no se ejemplifica lo que es someterse. Se somete a la voluntad del Padre, incluso se ha sometido, lo hemos hablado, que se sometió a aquellos a los cuales Él salvaría al servirles. Y lo menciona Él a continuo, ¿verdad? Que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, lo menciono porque genuinamente tenemos que deshacernos de la idea que la sumisión es algo negativo, que la sumisión roba valor a la persona. Absolutamente no. Si el ser más precioso, siendo Jesucristo, de todo el universo, al cual es adorado continuamente y por la eternidad, tomó carne, la debilidad de la humanidad y se sometió, nos debe indicar que no tiene nada que ver de valor, sino que en servicio y en amor ha hecho esto por nosotros. ¿Para qué? Para ver nuestro bien mayor. Tengamos eso en mente. Ahora, eso es la sumisión de la mujer. Ahora, el hombre, una vez más, y aquí podemos una vez más ya entrar en la palabra, les leo una vez más lo que ya hemos estudiado del versículo 25 en adelante. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces de nuevo vemos el llamado: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esto es, con un amor que hemos visto de la voluntad, un amor sacrificial, el cual vemos llevó a Cristo a entregarse por su esposa, la iglesia. En amor, Cristo se dio por su esposa. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. ¿Con qué propósito? Para santificarla, para presentarla en toda su gloria, o sea, en todo lo que es, en todo lo que fue diseñada a ser, sin mancha, sin arruga, para presentársela, incluso dice a sí mismo, ¿verdad? Entonces, noten lo que Cristo ha hecho. En amor,
Se ha entregado por su esposa con el propósito de santificarla, con el propósito, incluso con miras hacia la eternidad, ¿no? Hacia la gloria que es venidera. Ese amor, el cual le llevó a entregarse, una vez más, lleva a Cristo a purificar y a santificar a su esposa. Con este mismo amor es con el cual nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. Reconocemos que nosotros no somos el salvador de ellas. Bueno, mínimo debemos saber eso. Tal vez hay algunos hermanos ahí que sí piensen que es el salvador de su esposa. Les rompo ahorita su sueño, no lo son. Solo Cristo es el salvador, amén. Solo Cristo es el salvador, amén. Amén. Pero sí debemos reflejar el amor del Salvador hacia nuestras esposas, justo como Él lo ha hecho, con un amor sacrificial. Eso significa que nosotros buscamos el bienestar espiritual de nuestras esposas, entregándonos por completo, como instrumentos, fue lo que argumenté, instrumentos de su santificación. Hermanos, el Señor en su soberanía ha determinado que parte del proceso de la santificación de tu esposa y de mi esposa se llevará a cabo por medio de nosotros. Al lavarla por medio de la palabra, al purificarla por el lavamiento de esa misma palabra. El esposo, entonces, debe estar capacitado para instruir a la familia en las cosas de Dios por medio de la palabra. Así es como somos llamados a amar. Ahora noten, porque ahora podemos empezar a conectar muchas de las cosas que vemos, que podemos experimentar y poder empezar a entender y procesar correctamente todo lo que ocurre. El hombre el día de hoy tiene un enfoque en su diversión. El hombre el día de hoy tiene el enfoque en su tiempo. Una de las cosas que más valora al hombre es su tiempo. Y lo decimos orgullosamente. Lamentablemente, eso excluye la familia. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Voy a ir a trabajar, trabajamos 12, 14, 16 horas. Tal vez hay hermanos que andan trabajando 18 o 20. No es sano, ahí reconsideren. Pero el punto es de que llegamos a casa y ya gastamos mucho nuestro tiempo proveyendo por la familia, proveyendo por las necesidades. Ahora yo ocupo tiempo para mí mismo. Absolutamente no. Eso es absolutamente incorrecto ante los ojos de Dios. Si has decidido trabajar 12, 14, 16, 18, 20 horas, las 4 que restan son para tu familia. Obviamente no se puede porque tienen que dormir, entonces por eso tienen que hacer ajustes, pero ese es el punto. El punto es de que nosotros tenemos un llamado a invertir en el bienestar de nuestra familia. Si se ocupan hacer ajustes y decirle al jefe, no puedo trabajar 18 horas hoy, necesito trabajar 10. Gloria a Dios. Tengamos presente que el hombre tiene la responsabilidad de pastorear su casa. Eso significa ahora, hermanos, que cualquier cosa que nos ha llamado la atención y nos ha desviado de esta responsabilidad, ese fue el propósito, de alejarnos del propósito de Dios. Los deportes que disfrutamos tanto, que los conozco muy bien, 3 horas nos podemos sentar y disfrutar. Están diseñados para desviarnos de nuestra capacitación, están diseñados para desviarnos de nuestras responsabilidades en el hogar. No estoy diciendo que son malas, no estoy diciendo que de vez en cuando uno no puede disfrutar, pero les dejo saber porque yo he caído en esa trampa de dejar que las cosas que nos divierten, que nos distraen, que porque nos ha agobiado mucho el trabajo y nuestras esposas sufren al dejarnos recuperarnos y recargar las pilas sin llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros. Cosas que ya hablamos, hermanos, el día de hoy son pedradas, saquen sus cascos. Ok, ahora Pablo continúa explicando más cómo ahora debemos amar. Entonces tenemos claro que el hombre es pastor en su hogar, pastorea a su esposa, pastorea el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. También como hombres tenemos la responsabilidad de asegurarnos que a continuo estamos apuntando a nuestros hijos a Cristo. Hay varias maneras que hacemos eso, pero vamos a llegar a esa sección cuando lleguemos al capítulo 6. Pero ahora, por el día de hoy, veremos que Pablo continuará explicando cómo debemos amar, pero lo más importante y lo que será nuestro enfoque es el por qué. ¿Por qué lo debemos hacer? Pienso yo que todos tenemos
respuestas diferentes, pero el día de hoy tendremos una que verdaderamente importa, que es la bíblica. Leamos, versículo 5, capítulo 5, una vez más, 28 al 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Discúlpenme. Sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Verdad? La sección en la que el día de hoy nos encontramos. Ahora, Pablo hace algo, implementa una analogía del cuerpo. Ahora es algo que él a continuo ha hecho, ¿verdad? Él ha hablado acerca de esta analogía de que somos cuerpo, de que existe un cuerpo, de que todos somos uno. Esta vez incluye el propio, o sea, el de uno, nuestro propio cuerpo. Y Pablo está asumiendo un instinto humano básico, algo inherente en cada uno de nosotros. Las personas cuidan su propio cuerpo. Si tenemos hambre, buscamos qué comer. Estamos enfermos, buscamos cómo recuperarnos. Si tenemos frío, nos abrigamos, calor, buscamos cómo refrescarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien que posee un cuerpo, que seríamos todos los que estamos aquí, buscamos el bienestar, ¿verdad? Propio. Esto es algo natural, inherente en cada uno de nosotros. Entonces, tal vez al entender esto, empiezan a surgir algunas preguntas. Bueno, ¿por qué se está hablando de esto en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver con el matrimonio? ¿Qué conexión hay? Bueno, vamos a leer una vez más, 28 y 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, y así como también Cristo a la iglesia. Ahora, Pablo nos está aclarando una verdad muchas veces olvidada. Pablo está hablando de un amor fundamentado en la unión espiritual que ocurre en el matrimonio. Pablo no está apelando al interés propio en un sentido egoísta. Es típico escuchar que así como nos amamos a nosotros mismos, así deberíamos amar a nuestras esposas. Incluso en verdad es un poco raro entenderlo de esa manera. O sea, es decir, como yo me amo, así es como estoy llamado a amar a mi esposa. O decir, como yo anhelo ser amado, así es como yo debo de amar a mi esposa. Es lo que concluimos. Tal vez pensamos que la comparación que Pablo hace es entre yo y mi esposa. Entonces, ¿qué es la idea? ¿Qué es lo que típicamente entendemos? ¿Qué es lo que típicamente se interpreta y literalmente concluimos? Es de que, ok, pues igual así como yo me quiero a mí mismo, Pablo me está diciendo que así es como yo debo de querer a mi esposa. Hay un problema. Que Pablo ya nos dio la comparación que debemos amar más. Debemos amar más que a uno mismo. Entonces no puede estar diciendo que de la misma manera como yo me amo, el llamado es que yo ame a mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? Si ya hizo la comparación de que el amor de que debemos tener debe ser más de como me amo a yo mismo, ¿por qué entonces estaría diciendo de que así como me amo a mí mismo debo de amar a mi esposa? Bueno, es algo un poquito más profundo. Pablo está haciendo algo mayor. Él está apelando al misterio de la unidad pactual en el matrimonio.
basándose en la creación. Se los leo en Génesis 2:24. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, este versículo nos vamos a enfocar mucho, si el Señor lo permite, en las siguientes semanas, porque incluso Pablo lo va a citar directamente. Pero por el día de hoy que se introduce esta idea, consideremos de que el matrimonio es una unión de una sola carne. Esto significa literalmente, hermanos, que la pareja matrimoniada son literalmente uno con el otro. Ya no hay dos, sino uno. Pablo, hermanos, escúchenme por favor, argumenta al esposo que amar a nuestra esposa es amarnos a nosotros mismos, porque literalmente es nosotros mismos. Ya no hay dos cuerpos, ya no hay dos individuos, es uno. Entonces ahora entiendan esto conmigo, nuestra esposa forma parte de nosotros por la unión matrimonial, literalmente. Una vez más, vamos a ver este concepto más a detalle otro día, una vez más, si el Señor favorece eso. Pero la idea aquí se está introduciendo. El punto central es simple. Ama a tu esposa, cuídala, susténtala, como lo haces con tu propio cuerpo, porque ella es tu propio cuerpo. Si cuidas tu cuerpo y lo sustentas, entonces debemos hacerlo igual con ella. Si no aborreces a tu propio cuerpo literal, no lo hagas con tu esposa, que es tu propio cuerpo por unión divina y espiritual. Hermanos, si tan solo entenderíamos que nuestra esposa es nuestro propio cuerpo, les aseguro, sin duda alguna, cambia mucho nuestra perspectiva en nuestras relaciones. Es simple el concepto, difícil de entender y muchas veces olvidado. Mi esposa y yo somos uno. Si la trato mal, me estoy tratando mal a mí mismo. Si la agredo, me estoy agrediendo a mí mismo. Va completamente en contra de lo natural. Hay excepciones, hay personas que buscan hacerse daño propio, que el Señor ayude ahí. Lo normal es la autopreservación. ¿Estamos de acuerdo? Buscamos nuestro propio bien. El problema que ha ocurrido es de que no entendemos o se nos ha olvidado o hemos decidido olvidar que cuando nosotros estábamos delante de Dios tomando votos, estaba ocurriendo esta unión muy espiritual, muy divina, instituida por Dios desde la creación. Que cuando un hombre se une a una mujer, se convierten en uno. Ahora, de nuevo, vamos a hablar de esto específicamente porque el Señor es claro que Dios lo ha unido. Por eso escuchan citar muchas veces en las bodas, lo que el Señor ha unido, nadie lo separará. Es una unión de una carne, una unión permanente, una unión que no puede ser separada en esta vida y entraremos en los detalles porque entiendo que hay muchas complicaciones. Hemos hecho un desastre de este concepto y solo les recuerdo que hay gracia y hay misericordia. Pero por el día de hoy enfoquémonos en esta idea que muy fácil se nos olvida. ¿Por qué? Porque llegamos al hogar y tal vez tengamos una idea de que mi esposa está en contra de mí o viceversa, o voy a ver qué me hace hoy, qué me hace molestar o X cosa. Es lo que típicamente pasa en el ser humano. Pero ¿qué tal, hermanos, si antes de regresar a la casa, antes de regresar de trabajar, nos predicamos a nuestras propias mentes y a nuestros propios corazones? Llegaré a mi literalmente otra mitad. Llegaré ahora a estar una vez más en unión con aquella que es uno conmigo, con aquella que Dios ha dado y ha unido por el resto de nuestros días. ¿Qué tal si solo pausamos para hacer eso? Antes de ver a nuestro cónyuge como
la fuente de frustraciones, como la fuente de enojos, de pleitos, de peleas. ¿Qué pasaría, hermanos? El hogar se convierte en algo donde hay armonía, donde se empieza a respetar lo que Dios ha pedido de nosotros. Les ruego, hermanos, el día de hoy que salgamos de este lugar convencidos, entendiendo que nuestra esposa no es otra persona, sino que forma parte de nosotros mismos, para que entonces empiece a influir cómo es nuestro trato con ellas. Ahora, no termina ahí Pablo. Noten una vez más el estándar que implementa como comparación. La comparación es así como también Cristo a la iglesia. Entonces lo leo todo junto. Nadie aborreció, versículo 29, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. El esposo tiene el siguiente llamado entonces. Cuida a tu propio cuerpo como Cristo cuida el suyo. La iglesia siendo el suyo, siendo el cuerpo de Cristo. Hermanos, ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Pablo ya estableció, este ha sido su enfoque desde el capítulo 1. No solo eso, lo menciona en toda la carta, está saturada esta ilustración, esta analogía del cuerpo y Cristo siendo la cabeza. Lo menciona en el capítulo 3, lo menciona en el capítulo 4, lo está mencionando aquí en el capítulo 5. Pablo, entonces, está elevando el llamado al cuidado continuo de Cristo hacia la iglesia. Entonces no nomás es algo egoísta, no nomás es algo natural, no nomás es algo obvio, sino que ahora ha llevado ese concepto natural en nosotros de que tenemos un anhelo de cuidarnos a nosotros mismos y lo compara y dice, pero ahora hazlo como Cristo lo hace con su propio cuerpo. La manera que debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas es como Cristo lo hace con su propio cuerpo, con su iglesia. Lo he mencionado, no lo hago para ser ofensivo, no lo hago para minimizar la dificultad que se experimenta, pero este llamado es sumamente difícil. Entiendo que para las hermanas el someterse es difícil. Entiendo que para las hermanas existen ahí conceptos, ideologías que luchan con uno. ¿Por qué lo menciono? Porque en las relaciones pasa lo siguiente y lo veo a continuo. No me someto porque Él no me ama como Cristo amó a la iglesia. Hermana, querida hermana, jamás lo haremos. Es imposible. Vamos a luchar, debemos esforzarnos por llevarlo a cabo. Pero el llamado al esposo es tener el amor perfecto que Cristo tuvo por su iglesia. El cuidado y el sustentar que Cristo tiene para su iglesia. No estoy excusando los hábitos y los comportamientos de sus esposos, ni el mío, absolutamente no. Hago un clamor a la paciencia de que no dejemos que este sea el ciclo continuo en el que nos encontramos. Pastores que no conocen a mi esposa, ella no se somete, es difícil amarla como Cristo amó a la iglesia. Pastor no conoce a mi esposo, él no es el líder que Dios le llama, es difícil someterme a él porque X, Y, Z. Tenemos siempre que recordar que los estándares son muy difíciles. Tenemos que recordar que son imposibles sin el Espíritu. Tenemos que recordar que a pesar de que tenemos el Espíritu, ahí tenemos el viejo hombre a continuo queriendo asomar su asquerosa cabeza, haciendo lucha en cada uno de nosotros. Pero hermanas, como hombre, como pastor, como padre, como esposo, simplemente quiero apelar a este estándar. Que la responsabilidad de su esposo y la responsabilidad mía es que las amemos como Cristo amó a la iglesia, y caigo ante ustedes humillado,
reconociendo de que es absolutamente imposible. De nuevo, no en excusa, pero para que tal vez empecemos a ejercer un poquito más de paciencia los unos con los otros, a lo que es el llamado a hacer. Pero ahora, bueno, consideremos eso. El llamado a amar, a cuidar, a sustentar, está basado en nuestra unión con Cristo. Ese es el porqué. Hemos visto a lo que somos llamados a amar a nuestras esposas, a cuidarlas, a sustentarlas. Esa es la manera, ¿verdad? Una vez más, agregando más a lo que ya hemos visto. Pero ahora el porqué. Pablo nos dice el porqué. ¿Por qué debes amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia? La razón por la que Cristo se preocupa por la iglesia, la razón por la que los maridos deben amar a sus esposas, Pablo dice que es la unión que ahora tenemos con Cristo. Cristo cuida de la iglesia porque es su cuerpo. Nuestro Señor nos cuida y nos sustenta porque somos su cuerpo. Hermanos, por la fe estamos unidos con Cristo. Pablo entonces dice, esa unión que ahora gozamos, esa unión la cual ahora es realidad en Cristo, esa unión divina, comprada por la sangre preciosa de Cristo, Pablo dice, debe reflejarse igual en nuestro matrimonio. Cristo cuida de su cuerpo, los esposos también deben hacerlo. La iglesia es la esposa de Cristo, tu mujer es tu esposa, cuida y susténtala. A esto somos llamados. Ok, hermanos, el día de hoy vemos varias cosas. Siendo la unión del matrimonio una unión a una carne, Pablo argumenta que amar a nuestras esposas es cuidar, sustentar y amar a nuestro propio cuerpo. Esto es literal, porque nuestra esposa es nuestro cuerpo. Esta es la unión de una carne ante Dios, uno somos. Y al entender esto, somos llamados a enfocarnos entonces en otra unión. En una unión divina, en una unión perfecta. Incluso la unión en el matrimonio de una carne apunta a la unión divina entre Cristo y su esposa, la iglesia. Y esto es a lo que Pablo apela, a la unión entre Cristo y su cuerpo. La esposa de Cristo, la iglesia, es su cuerpo. Somos uno por la obra de Cristo, tal y como Cristo rogó al Padre en su oración sacerdotal en el jardín antes de ser arrestado, torturado, crucificado, puesto a muerte, sepultado. Por esto, dice Pablo, igual ustedes, en su amor para sus esposas, sus propios cuerpos por unión de Dios. Esto era algo que le importaba bastante a nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestra salvación, hermanos, hermanas, es la unión con Él, es la unión con Dios. Se los dejo de tarea. Vayan y lean Juan 17, ahí más o menos al final. Si ustedes se acuerdan, Cristo suda sangre, hablando con el Padre, por la agonía de la cruz, la agonía de enfrentar el vaso de Dios, la ira de Dios en nuestro lugar. Y Él tiene unas cuantas peticiones. Ruega por los discípulos, ruega por aquellos que el Señor le dio, pero luego hace una transición y dice, no ruego solo por estos. Dice, sino por todos aquellos que han de creer en mí por su mensaje. Ahí nos podemos apuntar. Hemos creído por el mensaje que aquí está escrito por medio de ellos. Dice, ruego por ellos, que para que donde yo esté, estén ellos conmigo. Que vean la gloria que compartía contigo. Pero dice algo bastante interesante. Dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno.
tú en ellos, yo en mí, todos uno. Ellos en mí, todos uno. Nuestro Señor Jesús en nuestra salvación compra una unión divina. Ahora vemos entonces el reflejo de ello. Ahora Él ha comprado para sí a su esposa. Él la ha lavado, Él la ha santificado. Cristo cuida de su esposa, cuida de su cuerpo. Y entonces en el plan eterno de Dios dice, derivaré de ahí la institución del matrimonio. ¿Para qué? Para que el mundo vea esta relación divina que tendré con mi pueblo. Una relación donde busco santificar, donde busco purificar, para que estén conmigo por siempre en una unión perfecta juntamente con aquel que les ha creado y les ha dado la vida. En esto se basa esta ilustración. Somos llamados a amar, a sustentar, a cuidar a nuestras esposas, como Cristo ama, sustenta y cuida a su esposa, la iglesia. Resta entonces una pregunta muy importante. ¿Cómo ama, sustenta y cuida Cristo a su iglesia? Bueno, la Biblia nos indica todo esto. Cristo ama sacrificialmente, lo hemos visto. Sustenta completamente y cuida fielmente. En Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos ama en amor. Dice, la demuestra del amor de Dios es de que Él se entregó, se dio por nosotros. Ese es un amor sacrificial. Ahora, Él sustenta completamente al proveer por nosotros todo lo necesario para esta vida de piedad, nos recuerda Pedro. Nos ha dado el Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado poder de lo alto, sobre todo nos ha dado conocimiento del Dios Trino. Incluso por este conocimiento de su palabra podemos concluir, entendemos, sabemos que de Él vienen todas las cosas. Todo lo que se nos ha dado, toda la provisión viene de Él, de su cuidado completo a nosotros. E incluso, escúchame, querido hermano, Dios ha proveído a tu esposa. El Dios soberano, creador de todas las cosas, el todopoderoso, el anciano de días, el que será adorado por toda la eternidad, determinó que esa persona que ahora está a tu par, que lleva a cabo la vida contigo, Dios así lo quiso. Fue la mujer que se diseñó para ti. No hay equivocaciones, no hay estas cosas al azar, así lo ha diseñado Dios. De Él viene todo. Cristo ha amado a su iglesia sacrificialmente. Cristo sustenta la iglesia completamente, toda necesidad de vida y por haber. Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Salmos 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mateo 6:31-33, hablando ya de las cosas cotidianas, dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis, sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y vemos el 33, ¿verdad? Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor provee. El Señor provee. Sustenta, cuida a su iglesia fielmente. Esto lo hace al obrar según su promesa de estar con nosotros siempre. Incluso, hermanos, hoy mismo Cristo intercede por nosotros. Hoy mismo Cristo está a la diestra del Padre abogando por cada uno de los suyos. Les leo unos versículos, Salmo 121, 1-4. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale.
no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Noten lo que la palabra del Señor nos asegura, de que Él cuida fielmente de los suyos, de que Él no dormirá, de que Él no descuidará, sino que a continuo Él verá y asegurará que lleguemos hasta el final. Unos versículos más adelante, Salmo 121, 7 al 8, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En 1 de Pedro 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. Salmos 34, 22, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Él cuida de nuestras almas. Por último, Hebreos 7, 25, memorícenselo, subrayenlo en esos tiempos de oscuridad, cuando vayan por el valle de la muerte, cuando pasen por el valle de sombra. Acuérdense, Hebreos 7, 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar por algún rato, dice ahí. Por lo cual Él también es poderoso para salvar algunos años. Para siempre. Nuestro Señor es poderoso para salvar por toda la eternidad, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Hermanos, este versículo debe causar tanto gozo en nuestro corazón, porque cada vez que caemos, cada vez que en nuestra terquez hacemos las cosas mal, nos podemos estar asegurando por medio de la palabra que el Señor intercede por nosotros, que el Señor ha pagado por todo pecado, que el Señor ha pagado por toda falla y que lo continúa haciendo. Cristo ha hecho todo lo posible por salvarnos y está haciendo todo lo posible para cuidarnos y sustentarnos y llevar a cabo al cumplimiento la salvación que Él compró por nosotros hace más de 2000 años. Ama sacrificialmente. Sustenta completamente. Y cuida fielmente. Incluso si ustedes se acuerdan, el Señor Jesús nos asegura que siendo nosotros sus ovejas, dice que nada nos podrá arrebatar de su mano. Nada nos podrá alejar del amor de Dios, le dice a los romanos. Es un cuidado fiel. Y ahora lo difícil, que de esta manera ustedes y yo tenemos el llamado a amar, a cuidar y a sustentar a nuestras esposas. ¿Para qué? Para que así ejemplifiquemos la unión entre Cristo y su iglesia. Ejemplifiquemos el Evangelio. Esta es mi esperanza, amada iglesia. Que veamos claramente el matrimonio, que esta unión divina es tipológica. Nos apunta más allá de sí mismo. Nos guía hacia la realidad mayor de Cristo y de su iglesia. Hermanos, que nuestra perspectiva sea esta, que no pensemos, porque esto es típico, ¿verdad? Andamos ahí comparando, mira esa pareja cómo son ellos, mira esta pareja cómo son ellos, y mira cómo somos, y esto y que el otro, que la única perspectiva que importa es, refleja nuestro matrimonio, el Evangelio, la unión entre Cristo y su iglesia. El amor, el cuidado, el sustentar de su propio cuerpo. Eso es lo que estamos reflejando. El amor del esposo debe ser entonces uno que ilustra el Evangelio en el tipo de amor que demostramos, ¿verdad? Sacrificial. En cómo amamos, como Cristo amó a la iglesia, como Él la cuida y la sustenta. ¿Y por qué amamos?
porque somos su cuerpo. Todo es por el Evangelio. Y les recuerdo, esto solo es posible por el Espíritu. Amar así es difícil. Amar al estándar indicado toma mucho esfuerzo, toma mucha determinación. Lo más importante, toma ayuda divina. Pero una vez más les aclaro, no solo porque es difícil, no solo porque toma mucho esfuerzo de nuestra parte, será excusa para no amar de esta manera. Lo último que me gustaría que pasara es de que el día de hoy saliéramos de aquí animados y, pues sí es cierto, el pastor dijo que no se puede, no, pues no puedo. No. Es caer a continuo de rodillas y decir, Señor, esto es imposible, ayúdame. Todos los días de nuestras vidas, clamar a Dios y rogarle en confesión, pedirle ayuda. Señor, este estándar que tienes para mí es imposible. Necesito de ti, necesito de tu espíritu, de tu guianza, de tu palabra. Ayúdame. Y esforzarnos por llevarlo a cabo. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, esto se requiere de ti, se requiere de mí. El jueves tendremos oportunidad, como lo hemos hecho en este estudio, de seguir platicando estas cosas de manera más práctica. Pero querido hermano, tú que eres esposo, si no amas así, hoy es el día para arrepentirnos y pedir la ayuda necesaria para agradar a Dios en estas cosas. Ten toda necesidad de tu esposa como tu prioridad. Lo más importante en tu vida, especialmente las cosas espirituales. Querida hermana, tú que eres esposa, ayuda a tu esposo en estas cosas. Sé paciente con él como Cristo ha sido contigo y con cada uno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de complicarnos la vida más. Pero espero empiece a quedarnos claro ya por medio de estos estudios, por medio de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu, que mejor es hacer las cosas al diseño de Dios. Que mejor es decir, ¿sabes qué? Me callo y obedezco. Que mejor es decir, ¿sabes qué? Ya no hay excusa. Haré las cosas como Dios pide. Ruego, hermanos, que tengamos entonces por prioridad el reflejar el Evangelio por medio de nuestra unión matrimonial. Porque Cristo nos ha unido a Él. Es la razón. Si tú te quieres preguntar, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho de esta manera? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Pablo te diría, porque somos el cuerpo de Cristo. Por todo lo que le costó a Él, el unirnos a Él. Él pide, refléjalo en tu matrimonio. Amén.